Bueno, pues llegó el día, ha llegado el día que, pues, a veces cuando nos hablamos de las invitaciones de este tipo, se hablan con bastante tiempo, ¿verdad? De anticipación, y se ve lejano, pero bueno, ya estamos aquí y qué emoción, ¿verdad? Porque además es un aniversario especial. No habíamos celebrado 3 aniversarios juntos, y la verdad es que, pues, hombre, me siento privilegiado, ¿verdad? Con esa presentación y con este evento, pues no sé, espero estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que puedo relajarme porque Dios va a hacer cosas. Él va a hacer cosas, entonces, y yo sé que va a hacer cosas especiales. Todos los aniversarios tienen un punto especial. Dios realmente da mensajes, pues como en todas las celebraciones en donde Él está, hace cambios. Y yo sí tengo muchas ganas de ver qué va a hacer en esta ocasión y espero que Él me use, ¿verdad? Como decíamos, cuando me pregunta Miguel Ángel hace un momento, ¿hace cuánto llegaste a Cancún? Y yo dije 18 años. Dije, ostras, ahí te empieza a caer o sea, esto empieza a traer una reflexión y una realidad a mi vida cuando llego a casa de David y veo a los... Y yo siempre, Susi, ¿cómo están los niños? Y voy viendo, digo, bueno, o sea, yo dejé aquí criaturas así que había que decir, y qué barbaridad. Bueno, son 3 aniversarios. Llegué a España cuando la iglesia de Granada tenía 4 años. 4 años. De hecho, me tocó llevar las reuniones de Granada pues alrededor de 2 años, ahí en casa de Antonio y Mari. 2 años, ¿verdad? Que venía de Málaga todas las semanas. Una sí y otra no, veníamos. Y tenía 9 años Málaga, una iglesia joven. Y también me tocó el privilegio de ver hace 4 años aquí la palabra de fe para Costa Tropical. Muchos no se acuerdan que estaba aquí, pero sí estaba aquí. Coincide esto, cuando empieza este año, coincide con que yo no sé por qué, estoy muy emocionado, muy contento, porque estoy cumpliendo 20 años yo como cristiano. 20 años. De verdad, este año dije, tengo unas ganas de celebrar. Ya, claro, voy saliendo de la pandemia y quiero fiesta y fiesta y fiesta. Entonces, cuando van pasando así los años, pues empiezan a hacer ciertas reflexiones. Volteas a ver para atrás, ¿verdad? Y hay cosas de las que hemos aprendido muchos que no han sido muy agradables, pero la gran mayoría han sido grandes experiencias. La gran mayoría han sido hemos vivido cosas juntos, somos amigos. Yo lo he dicho siempre, amo España profundamente y de mis mejores amigos los he encontrado aquí y yo sé que vamos a ser amigos hasta que terminen nuestros días en este mundo y en la eternidad. Yo eso está segurísimo, ¿verdad? He dejado hace años pues niños que hoy ya están casados y tienen hijos, mis discípulas adolescentes, ¿verdad? Es increíble, es una cosa impresionante. Y yo creo que pues después de una reflexión, porque antes de que a mí me invitaran, yo tenía esta reflexión, ¿de qué he aprendido? ¿Qué he visto del Señor? ¿Qué no he visto? Y justamente pues traigo estas reflexiones a cuento, porque pues son 3 aniversarios juntos y yo considero un cuarto que es el mío. Entonces mi fiesta es esta también. Yo me siento, vamos, decían, ¿de dónde vienen? Y alguien por ahí decía, Sergio viene, pues también tú, ¿no? De México. No, yo también soy de aquí. Yo cuando estoy de aquí, soy de aquí. Soy de aquí. Brillando en integridad, ¿no? Es el título. Brillando en integridad. Dice el versículo del aniversario, dice, para que sean intachables. Hay que reflexionar estas 3 palabras. Intachables,
y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, tal cual. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¡Wow! Intachables, puros y sin culpa. O sea, es decir, personas íntegras. Y para arrancar así, voy a dar un poquito así un esquema de lo que voy a estar hablando en estos días, pero viene muy bien entender qué es integridad. Yo hace años escuché a Luis, aquí en la iglesia aprendí esto. Integridad es, en una persona es cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace es lo mismo, ¿no? Eso lo está bien establecido. Y eso está bien, lo voy a poner en otras palabras. Encontré algunas definiciones que me gustaron bien y creo que en ellas me voy a apoyar para explicar el tema de la integridad. Dice una de ellas, integridad, que no carece de ninguna de sus partes. ¿Ok? No carece de ninguna de sus partes. Otra es entero, completo y que no le falta nada en su línea. ¿Ok? Entonces el enfoque de integridad pues es amplio. Porque para empezar, lo que queremos ser, la mayoría de los que estamos aquí, y espero que todos, queremos ser cristianos íntegros, ¿sí o no? ¿Quién quiere ser cristiano íntegro? O sea, un cristiano íntegro es un cristiano completo, que no nos falte nada, ¿sí o no? ¿Quién desea eso? Por supuesto que sí. Mira cómo lo decía en alguna de sus cartas Pablo, en 2 Corintios, dice, con la integridad, ¿con la qué? Integridad de nuestras vidas, con nuestro entendimiento del Evangelio, vamos a quedarnos con esto, con nuestro entendimiento del Evangelio y con nuestra paciencia y bondad hemos hecho nuestro servicio. El Espíritu Santo vive en nosotros y amamos con sinceridad. Esto que está diciendo viene bien reflexionarlo, porque en la manera que yo entiendo el Evangelio es como yo voy a ofrecer mi servicio. Si yo no entiendo con integridad el Evangelio, si le falta información a mi entendimiento del Evangelio, si me faltan partes, si tengo partes oscuras en lo que yo he comprendido del Evangelio, por íntegro que yo sea, mi integridad no va a ser completa. Porque depende mi integridad como cristiano, para empezar, de entender el Evangelio en total integridad. Es decir, que no le falte nada y que tampoco le sobre. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina el canon bíblico? Con el libro de Apocalipsis. Y en el último capítulo, en los últimos versículos, ¿qué dice? Ni le quites ni le añadas. Y hay ciertas advertencias. Y esto no significa que si arranco un folio, si llego con una Biblia y le arranco un folio, no me van a caer las plagas descritas ni van a quitar el libro de la vida mi nombre, porque no se refiere a eso. Yo estoy convencido de que podemos quitar y agregar aún no siendo conscientes de hacerlo. Y no importa si somos conscientes o no. Si quitamos o agregamos, no va a salir bien la cosa. Por eso necesitamos hacer una reflexión acerca de la integridad del Evangelio. ¿Amén? ¿Se entiende? Esto lo quiero poner como una base. Por eso, en la vida de un cristiano que quiere llegar a ser íntegro, lo primero que tiene que entender en su vida, lo primero que tiene que entender con total integridad, es lo que Dios ha hecho por mí. Esto es lo primero que tiene que ocurrir en la vida de un cristiano.
Si alguien no entiende claramente lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, no va a poder existir una integridad real en el desarrollo de tu vida cristiana. El segundo punto es, hay que entender lo que Dios va a hacer por mí. O sea, no me quedo con lo que ya hizo. Hay que entender después lo que Él va a hacer por mí. Y en tercer lugar, ahí sí, entender lo que Dios espera de mí. Porque a veces comenzamos en un orden distinto a este. A veces empezamos a hablarle a las personas de Cristo, diciéndole lo que Cristo espera de ellos, sin que las personas sepan lo que Cristo ya hizo por ellos. O hay personas que se les habla de lo que el Señor ya hizo por ellos, y ya se está hablando de lo que ellos tienen que hacer por el Señor, sin hablar de lo que el Señor va a hacer por ellos en caso de que decidan seguirlo. Ese orden es importante y quédate con esto. Voy a estar tratando de desarrollar con gracia esto en estos días. Y quiero empezar, pues tengo que comenzar con la primera etapa. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Es curioso, yo tengo este mensaje de lo que Dios ha hecho por mí. En los últimos 2 meses es el tercer país en donde lo comparto. En México, lo hice hace 2 semanas en Estados Unidos, hoy lo estoy haciendo aquí en Europa. Porque me parece muy importante entenderlo. Y es curioso porque a veces hablas con las personas y le dices, ¿tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti? ¿Y cuál es? Sí, especialmente los que tienen más tiempo. ¿Cuál es la única manera de saber si la gente entiende? ¿Cuál es la única manera? Pues preguntando, ¿no? ¿Sí o no? Facundo. ¿Tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti? A veces sí, a veces no. Ok. A veces sí, a veces no, vale. A ver. ¿Tú entiendes lo que el Señor ha hecho por ti? Claramente. Muy bien. Muy bien. Pablo, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Pablo, ¿tú entiendes lo que el Señor ha hecho por ti? Eso. Veníamos en el coche hablando del tema, sí. Y me dice, a ver, explícame. Yo te lo explico desde el púlpito. Ok. Pepi, ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿Lo entiendes claramente? Todo. ¿Entiendes todo? Eso está fantástico. Lo ha hecho todo, vale. ¿Pero entiendes qué hizo? Es que este es el asunto. Ahora, yo a veces llego y pregunto. Esta misma pregunta la puedo hacer como, ¿has recibido a Cristo? ¿Quién le ha hecho esa pregunta a la gente que llega de las iglesias? ¿Y qué dicen la gente que llega de las iglesias? Sí. Claro. ¿Has hecho la oración de fe? Sí. Ya está. Reconciliado. Viene el diagnóstico. Este está reconciliado. ¿Cómo te sientes? No tengo un ánimo. Estoy llegando a esta iglesia. No, ya. Sanando. Este está listo para descubrir propósito. Te lo digo porque yo pasé por ahí. Y después me di cuenta de que estaba cometiendo un enorme error que me llevó a pasar años de frustración con mis discípulos. Porque al final del día, yo hacía una reflexión profunda, como les decía, y a mí una de las cosas que más me hacían sentir mal era decir, ¿por qué si yo le estoy hablando a una persona del Señor, por qué esa persona no ve las cosas del Señor como las veo yo? Y otra cosa, ¿por qué no están disfrutando
las bendiciones y la presencia de Dios mismo como yo lo disfruto. ¿Por qué? Entonces ahí viene un monstruito con el que nacemos llamado soberbia y te dice, pues porque son malos. Pues sí. Pues me limpio el polvo de los pies. Pero no, me daba cuenta de que había un error en lo que yo estaba haciendo. Porque cuando yo les preguntaba si entendían la obra de la cruz, volví a hacer lo mismo. A ver, Borja, ¿entiendes la obra de la cruz? Sí, ok. Marta, ¿entiendes la obra de la cruz? Sí. Reconciliados. No, a ver, la cosa es, ¿quién me explica la obra de la cruz? Explícame la obra. Ya la entendés, ¿ok? ¿Me la explicas? Entonces, voy a hacer preguntitas y me voy a poner así rápido, ¿vale? Respuestas cortas. No te preocupes, no quiero exponer a nadie. Pero sí quiero hacer evidente algo, ¿no? A ver. Pregunta. ¿Para qué subió Cristo a la cruz? Y voltean a ver el celular, ¿no? El móvil. A ver, ¿para qué subió Cristo a la cruz? Lenny. Para rescatarme. Muy buena respuesta. ¿Quién puede negar eso? Okay. ¿Para qué más? A ver, ¿para qué más subió Cristo a la cruz? Para librarnos de todo pecado. ¿Para? Librarnos de todo pecado. Eso. Para librarnos de todo pecado. ¿Es tan mala respuesta? Ahora yo te quiero hacer otra pregunta. Para perdonarnos, ¿no? Paco, cuando tus hijos han cometido un error, han pecado contra ti, ¿subiste a la cruz para perdonarlos? ¿No? ¿No? ¿Seguro? ¿No? Si un hijo tuyo que comete un error, ¿tienes que morir para perdonarlo? ¿No? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Porque a veces la gente tiene esto en la cabeza. Dice, ok, Él murió en la cruz para perdonar tus pecados. Pues a mí mi papá me los perdona sin morir. ¿No? ¿Quién se ha puesto a hacer esta reflexión? ¿Por qué tuvo que ser así? Si es que tuvo que ser así. O sea, ¿tuvo que ser así? ¿Sí? Todos coincidimos en que sí. La pregunta es ¿por qué? A ver, ¿quién me puede explicar por qué? A ver. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso es correcto. ¿Pero por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Pero ¿eso qué tiene que ver con la cruz de Cristo? Para apartar la ira de Dios sobre el hombre. Entonces Jesús tuvo que subir a la cruz. Menuda ira de tener que alguien tiene que morir para aplacar su ira y mi hijo no tiene que morir para aplacar la mía. La deuda. O sea, ¿ustedes se dan cuenta cómo a veces hablamos como con mucho tecnicismo? Yo veía un debate hace algún tiempo. Hay un grupo que está creciendo en Estados Unidos, es una asociación de físicos cuánticos ateos. Entonces, ellos, claro, hacen debates con los creyentes. Y entonces en su planteamiento, ellos llamaban pastores para explicar, a ver, ¿qué es esto de la cruz? Y usaban todo este tipo de argumentos. Entonces ahí veías a un físico cuántico, cuando alguien decía, por ejemplo, el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados, el físico cuántico decía, ¿qué es eso más horrible?
Y entonces hacían pasar a la gente de la fe, los metían en su terreno y realmente los ponían en ridículo. Claro, imagínate un físico cuántico, gente brillante, y no se dan cuenta que caían en la tentación, a los que metían los debates, de tratar de explicar o de debatir sobre física cuántica a través de la Biblia. Pues es ridículo. Entonces, es muy sencillo. Ellos decían, yo no necesito a Dios para explicar la creación. Y entonces todos se escandalizaban. Y yo decía, es que tiene razón. No necesitamos a Dios para explicar su creación. Eso se llama ciencia. Y no lo necesitamos hoy, porque ya nos dio de nacimiento Él la capacidad de análisis y toda la herencia de mucha gente que ha observado, que ha visto, y por eso se llama ciencia. La ciencia explica la creación, pero la ciencia no puede explicar al creador. Entonces, tan ridículo se ve a alguien tratando de hablar de física cuántica como un físico cuántico hablando de Dios, pero no son capaces de verlo, porque hay que hacer reflexiones de lo que estamos diciendo. A veces damos por hecho que las personas entienden lo que yo estoy entendiendo. Y este es uno de los graves errores que yo cometía. Pensar que lo que yo estaba diciendo, la gente lo estaba recibiendo como yo lo quería transmitir, y a veces es un error. Te sorprenderías la cantidad de personas que llevan años de hablar del Evangelio que no entienden lo más básico que es el mensaje de la cruz. Esto que estoy haciendo. Y a veces podemos decir, ay, pues qué mala iglesia que no lo explica. Bueno, lo que pasa es que a veces no se puede explicar lo que no se entiende. Y a mí me gusta explicarlo con ejemplos. ¿Me permiten un ejemplo de lo que, si breve, intento ser breve, antes de llegar a la pausa? Para explicar un poquito la obra de la cruz, porque sí, o sea, nos podemos meter, por supuesto, en temas que pues, técnicos o teológicos o lo que tú quieras. Pero la cruz en lo cotidiano, si yo no la comprendo, pues es decir, la incomprensión parcial o total de la obra en la cruz en lo cotidiano se refleja directamente. Si la comprendo totalmente, se refleja en lo cotidiano de mi vida. Y si yo no la comprendo totalmente, o no comprendo nada, o me falta algo, si no la comprendo con integridad, también se va a reflejar en mi vida cotidiana, en mi toma de decisiones, especialmente cuando algo me apetece, cuando empiece a verse algo atractivo, cuando la hormona empieza a saltar por aquí, cuando el interés empieza a saltar por allá, cuando pasan cositas. Ahí es en donde se manifiesta este asunto. Porque todos somos cristianos cuando la cosa está estable. Pero cuando viene un desierto, ya no me está saliendo la cosa como esperaba. O cuando viene una prosperidad, ¿no? Tampoco, ¿no? Yo soy cristiano hasta que me sale la novia. Soy cristiana hasta que me sale el negocio. Hasta que tengo un problema familiar, o cuando tuve una herencia, porque tanto en la prosperidad como en la dificultad, en ambos se prueba la fe. En ambos aparecen con claridad fallos de carácter. Dice Romanos 3, 23 al 24, pues todos han pecado, ¿no? Esto lo hemos leído, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Oye, pero si hay gente que no le hace daño a nadie, ¿y qué? Todos están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces hablamos de justificación, redención. Empezamos a hablar de estos términos que es importante entender y enseñar, ¿verdad? Redención, el sacrificio sustitutivo, la expiación, todo esto está bien. ¿Cuántos cursos se han dado de esto? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado a lo largo de los años de nuestra iglesia explicando esto? Y además
gente que lo hace con una excelencia. ¿Y por qué gente que ha tomado estos cursos, que ha incluso explicado esto, no entienden la obra de la cruz? Porque lo han explicado, pero cuando viene la pregunta, ¿y por qué tuvo que ser así? La cosa cambia. ¿Por qué cuando Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, le dijo al Padre, si es posible que pase de mí esta copa? Imagínate un hijo que está a punto de ser torturado, va a ser escarnecido. Dice la Biblia que ante la ley de Dios, alguien colgado en un madero maldito el que sea colgado en un madero. O sea, el hijo, imagínate que fuera tu hijo, va a ser maldito, va a ser asesinado, va a ser torturado y se va a ir al infierno. Y en ese momento el hijo clama y dice, ¿es posible que no pase por esta? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué ocurrió? Pues pasó todo lo que acabo de decir en Jesús. Y ahora preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no? Eso hablaba con una persona hace algunos meses y le explicaba eso. ¿Y por qué lo hizo? Dice, para poner el ejemplo. ¿Por qué Jesús hizo esto? Para poner el ejemplo. Para mostrarnos el camino. Dios, ostras. El camino. Eso es el camino. O sea, no se sabe, no es el camino es ser asesinados e ir al infierno. Ese es el camino. Porque eso pasó en Jesús. Tenemos un Dios masoquista. Estaba aburrido y dijo, pues me voy a hacer hombre. Pues como no tengo nada que hacer, pues me voy a hacer el héroe. ¿No? Total, ya me aburrí de estar aquí adorado por mis ángeles en el trono, viendo el universo completo, rindiéndome culto. Ya me aburrió. Porque tuvo que ser así. Mira, cuando la gente entendió, yo esto sí lo he visto. Hay un antes y un después en las personas cuando entienden esto. He visto milagros impresionantes cuando alguien ha entendido esto por primera vez. Y te hablo de personas que llevan años hablando del evangelio y predicando y siendo líderes. Les voy a tratar de hacer mi ejemplo. A ver si se entiende. Ok, mira. Necesito dos personas muy queridas aquí. Muy queridas, sí. A ver, una persona muy querida de Costa Tropical, ¿quién es? A ver, rápido, así. Que sepan que todo el mundo lo quiere. Una monedita de oro de Costa Tropical. ¿Quién es? A ver. ¿Quién? Loli, vente, Loli, todos te queremos. Hombre, vamos, si alguien es querido aquí es Loli. ¿Y de Granada? Sandra. Venga, Sandra, vámonos. Vamos, Sandra, vénganse. Imagínense que estamos de celebración aquí. Sí, estamos de celebración, los tres. No. 4 años y 22 años. ¡Wow! Fiesta, ¿no? Fiestorro. Y nos llevamos una fiesta buena, ¿no? Y entonces, tú imagínate que, no sé, nos da por irnos a Estados Unidos. Vamos a Wyoming, pero hacemos una escala en Dallas. ¿Ok? Entonces, una vez hicimos eso, cuando Josu y yo hicimos una escala en Dallas, por eso pongo el ejemplo. Entonces, llegamos y ¿qué hacemos? Pues vamos a un bar a echar la fiesta porque estamos de gran celebración. Entonces, empezamos a beber. El chupito, y sí, no. Y entonces de pronto se pone impertinente un gringo, un cowboy, un niño vaca, se pone impertinente. Sí. Y entonces, ya nos tiene así y les falta el respeto. Y uy. Yo no voy, o sea, ¿qué le voy a decir a los maridos cuando llegue?
que permití yo que le faltaran el respeto a la señora. No, esto no se queda así, ¿eh? Esto no se queda así. Miren, cuando salga el gringo, lo va a agarrar, yo lo someto y le dan con la botella. Sí, ustedes, claro. Se lo voy a poner para que hagan justicia por su propia mano. ¿Vale? Entonces ocurre. Entonces, lo metemos. Dolly, dale, Loli, venga. Sandra, dale. ¡Ay, qué satisfacción! O sea, qué a gustito nos estamos quedando. Pero pues no le vi. Imagínate que mañana lo va a hacer con otras chicas. Pues a nombre de las otras chicas, venga, fiesta, vamos. Y se nos pasa la mano. Y se nos pasa la mano. Y se nos muere ahí. Ostras. Cámaras, testigos. Uf. ¿Ahora qué? A la cárcel todo. No, pues nos agarran y ya está. Y el problema es que en Dallas, hay una situación en Dallas, en Texas. Ahí todavía existe la ley, allí, la ley dice que si hay un asesinato en primer grado, ahí existe la pena capital. ¿Sí saben eso? Si la ley dice que si tú cometes un asesinato en primer grado, con alevosía, te vas a... Entonces, tú imagínate, Luis, Coque, Miguel Ángel, tenemos un problemita. Si nos llevan al juicio y nos declara el culpable el juez, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No la cárcel. La cárcel de aquí a que nos ejecuten. Esto es así. ¿Es malo el juez porque va a hacer eso? No. Pues el juez no tiene nada que ver porque el juez lo único que hace es que imparte justicia. ¿Sí o no? El juez, o sea, ya hay una ley que establece que si tú cometes ese delito, la sanción es que hay una pena capital. Punto. ¿A quién le gusta cuando vemos en las noticias que hubo un hombre que abusó de una mujer o cometió un acto así horrible y un juez lo libera? ¿Quién se siente bien con eso? No me digas tú que no nos sentimos indignados porque no se hizo justicia, porque ese juez fue un corrupto, porque no aplicó la ley. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vámonos al juicio. Ya estamos los tres. Y además es público, como el juicio de Johnny Depp. A ver, imagínate que el juez da la oportunidad de que alguien hable aquí para interceder. A ver, venga, ¿qué dirían para ayudarnos? ¿Tú qué dirías? Que son buena persona. Por ejemplo, claro. ¿Qué dirías, Ale? Que fue un imprevisto, fue un accidente. Eso, esto, muy bien. ¿Qué más diría? ¿Qué dirías, bro? Que fue en defensa propia. Que fue en defensa propia, aunque haya cámaras y todo, ¿no? Y micrófonos, diciendo, planeando el de acto nosotros, pero es defensa propia. Ok. ¿Qué más diría? Oye, hombre, a ver, es Loli y Sandra. Ya yo, es otra, pero ellas. Que bebieron alcohol. Maldito alcohol, ¿no? Ok, vale. Ok. ¿Quién está de acuerdo que son buena gente? Entonces vamos con el juez. Y dice, señor juez, si vieras a Loli, no, está en Impavi y hace una labor, sirve a los pobres, que sí. Claro, aquí está Susi, hombre. Sandra, hombre.
mujeres virtuosas. ¿Sí o no? O sea, realmente lo son. Ahora, ¿qué diría el juez? Oye, Sergio, estaba celebrando su 20 aniversario y luego, si vieras cómo lo presentó Miguel Ángel, ¿sí o no? No le hacemos daño a nadie. ¿A quién le hacemos daño? Pues nadie. Bueno, sí, pero a ver, olvídate de eso. O sea, eso no estamos hablando de eso. ¿Qué me diría un juez, un buen juez? ¿Qué diría? ¿Qué diría? A ver. ¿Eh? Sí, o sea, nos diría claramente, mira, les admiro, ¿no? Hombre, son buenas personas, sin duda, pero ustedes no están aquí por las buenas obras que han hecho. Ustedes están aquí porque han cometido un delito y estamos viendo si realmente lo cometieron. Porque si lo cometieron hay una sanción. Oiga, pero yo soy bueno. Sí, ya lo sé, pero lo que hiciste no es bueno. Y si el juez así arbitrariamente nos suelta, ¿qué diría la familia del que le dimos? Sería un acto corrupto por parte del juez soltarnos. La obligación de ese juez es decir, ustedes lo hicieron, están condenados. Veredicto, culpables. Y nos cae la noticia, Miguel, Coque, tienes que viajar porque te queda poco tiempo de esposa. ¿Sí o no? Ya hay ¿qué es lo que queda después del veredicto? ¿Qué queda? No, pues esperar, ¿no? Sí, el pago es, lo único que queda es esperar la ejecución. Punto. ¿Se entiende? ¿Está siendo claro? No queda más que la ejecución. Se acabó el asunto. Lo hicimos. ¿Cuántas personas van con Dios diciéndole, Señor, pero si yo no le hago daño a nadie? Sí, pero ya hay una ley. La ley dice que si pecas, ¿qué dice la ley de Dios que si peco? El pago del pecado es la muerte. Sí, pero ¿qué significa eso? Porque también hay que entender qué significa eso. A ver, ¿qué significa eso? ¿Hay que cumplir la ley? Sí, pero la condena, ¿qué es? ¿Qué entra en esa condena? Por ejemplo, el juez va a decir culpable, pena capital, ¿y qué supone? Que voy a estar un tiempo en una prisión y luego me voy a sentar en una silla y me van a inyectar unas sustancias químicas que me van a matar. Eso supone. Cuando aplicamos la ley de Dios, ¿qué supone? La muerte. Uno, separación de Dios. O sea, dicho de otra forma, que por tu pecado, la sanción es que Dios no está en tu vida. Y que cuando tú le pidas cosas, no solamente no te escucho, sino que te resista. Y que todas sus promesas, todas no se van a cumplir en tu vida. Y que todas las maldiciones que aparecen en la Biblia van a venir a tu vida, en este mundo. Y cuando te mueras, te vas a ir al infierno eternamente. Eso es lo que la ley de Dios dice respecto al pecado. No es menos. El que le quiera poner menos está echando mano de su justicia personal. Ese es el religioso. Bueno, ya me porté mal un poquito, bueno, está bien, pues le voy a ir a dar unos sándwiches en Impavi. Pues es como el que mata. Imagínate que un hombre abusó de una mujer brutalmente y dice, bueno, está bien, soy humilde, voy a ir a la cárcel. Señor juez, está bien, mire, voluntariamente vengo a que me meta 15 días a prisión. ¿Cómo suena eso? Suena ridículo. La gente cuando peca y va con Dios a querer compensar sus pecados con buenas obras, suena peor de ridículo. Ay, qué exagerado decir que una mentira merece todo eso que dijo el pastor. Esa dice la ley de Dios. ¿Una mentira? Sí.
Porque lo que la Biblia llama pecado es pecado. Entonces, si una mentira, entonces la fornicación, o sea, el sexo fuera del matrimonio merece eso, tal cual. Y ahí hay una lista clarísima en la Biblia que dice que eso merece. Y luego me dirán, ¿por qué dices eso? Yo no escribí la Biblia. Yo no hice la ley. Lo único que sí veo con claridad es que vivimos en un mundo que está bajo una maldición por su pecado. Mira las noticias. Es evidente. Y no nos vamos a justificar con nuestras buenas obras porque no vamos a ir a un juicio por nuestras buenas obras. Hay que meter esto en la cabeza. Tratar de bajar el pago diciendo, bueno, está bien, ya pequé. Ya la justicia del juicio público ya hizo justicia en mí. No. El pecado como tal merece lo que dijimos, el infierno eterno. No le bajemos al asunto. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no pinta nada bien la cosa. Es que ese es el asunto. No hay forma. O sea, ¿cómo nos justificamos ahí? No hay forma. Oye, busquemos un atenuante. No lo hay. Ni porque soy pastor, no menos. No, bueno, no menos, soy un cristiano más, ¿no? Pero no. Entonces estamos ya sentados, esperando con lágrimas así, diciendo, nos quedan 10 días de vida, espero que mi esposa y sus maridos lleguen para despedirnos. Imagínate ese anuncio aquí. En 10 días nos dan. Entonces llega una persona de pronto, oiga, señor juez, ¿son culpables? Sí. Oiga, yo no he matado a nadie. Ok. Se vale en la ley que en lugar de que ellos sean ejecutados, me ejecuten a mí. ¿Quiere usted eso? Porque se vale si es voluntario. ¿Sí? ¿Quiere usted eso? Sí. Si me ejecutan, si me ponen la inyección letal a mí, ¿los liberan? Ajá. Quiero hacerlo. Entonces, estamos en nuestras prisiones, vemos pasar en la milla verde famosa a una persona, la sientan y lo ejecutan. ¿Por qué lo ejecutaron? Por asesinato en primer grado. Señores, son culpables, pero ya pagaron por ustedes. Salgan. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es la cruz. Por eso tuvo que ser así. Gracias, chicas. A ver, déjame. Por eso tuvo que ser así. ¿Ya se entendió? Pablo, ¿dónde estás? ¿Se entendió? ¿Ya quedó claro? Por eso es posible hacerlo así. Porque Dios es un rey. Nosotros no somos los únicos de su reino. Tiene más ciudadanos en su reino. Es un rey. Y como rey justo no se puede corromper. Él tiene que guardar sus leyes delante de todos sus ángeles en su reino. Él no puede como llegar y decir, bueno, mi ley dice esto y los perdono así. Porque el resto de las criaturas dirán, oye, o sea, si es familia, perdona, y si no es, no. Si ama, perdona, y si no, no. Pues entonces es un corrupto, y nuestro Señor no es un corrupto. Y nosotros estamos empeñados, el religioso está empeñado en que el Señor se corrompa. Se empeñan, quieren manipular a Dios para obligarlo a que nos perdone sin creer en la cruz, con obras. Es una ofensa. Por eso tuvo que ser así. ¿Quién ya lo había entendido? Así. Ya lo había entendido. ¿Quién no lo había entendido así? A ver, levanta tu mano. ¿Quién no lo había visto nunca así? Nada más quiero ver manos quien no lo había entendido de esta forma. A ver. ¿Todos lo habían entendido así? Y también allá en la transmisión.
Esta es la obra en la cruz. Y a través de este sacrificio, como podemos, aunque hemos pecado, podemos salir libres, ya se pagó por el pecado. Por eso tiene que haber derramamiento de sangre. Esta es la razón. Entonces, cuando una persona que nosotros le predicamos el evangelio, tiene que entender esto. Si una persona no ha entendido esto, nos tenemos que tomar el tiempo para que lo entienda. Lo tenemos que explicar de una forma y de otra hasta asegurarnos de que lo puedan comprender. Porque la comprensión de esto nos ayuda a ser un poquito menos quisquillositos. Nos ayuda a ser un poquito menos demandantes. Nos ayuda a sentirnos un poco humildes, porque sabemos que no merecemos nada. Entonces, llega algo llamado a nuestras vidas, cuando entendemos esto, algo que se llama humildad. Y dice la Biblia que el Señor al humilde lo exalta. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí se entendió más o menos? Por eso esto hay que entenderlo, la obra en la cruz. Entonces, quisiera que queden con esta reflexión y en 15 minutos regresamos. Muy bien.